una conferencia que quería algunas cosas. Era internacional en la Universidad de Puebla, casi 40 años trabajando también por América, con el mundo indígena y en el mundo del Zen, como os comenté al principio. Y una de las cosas importantes que yo me había encontrado precisamente al trabajar con el mundo indígena es que empecé a encontrarme mucho médico y psicólogo californiano, son gente muy abiertas. Incluso me tocó dar seminarios, porque bueno, me lo pidieron con el hospital de Cúcuta en la planta de oncología, porque había habido un problema. Y me di cuenta también lo abiertos que son la gente Latinoamérica, Sudamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, como queráis realmente, y qué apertura que no había yo encontrado aquí precisamente, ¿no? Me llamó mucho la atención y cómo respondían a estas aperturas de los planteamientos que estáis escuchando aquí, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es la integración de lo que hay. Pásame a la siguiente. Y mirando mucho lo que es el sentido de la vida, es decir, cómo un proceso terapéutico realmente tiene que hacer que el impaciente o el cliente, o como queráis llegarlo, se abra al misterio de la vida y se abra al sentido de su vida, Hace poco tiempo he estado trabajando en fase terminal a una de las personas, y cuando aparece la muerte, ya sea uno doctor en psicología, en medicina, el número 1, el número 50.000, aparece una conciencia. Aparece una conciencia no solo en la persona que está en fase terminal, sino aparece una conciencia en toda la familia. Hay veces que la familia desaparece, pero hay bastantes veces en que aparece una conciencia nueva en la gente. Las banderas se vienen abajo el Barça-Real Madrid, y se vienen muchísimas cosas, y aparece esa conciencia que es la que nosotros queremos que aparezca en el proceso terapéutico, pero antes de tener que pasar al otro lado. Bien, si yo os dijera en lo que hay aquí, ¿no? Y en los que para nosotros es muy importante que la ciencia se abra, ¿eh? Y ya nos gustaría que las facultades de psicología y de medicina se abrieran también a una cosa que uno encuentra cuando investiga en el mundo, que Lidia estaba comentando antes de los indígenas. Hombre, todos los indígenas no, pero los que saben. Es decir, saben sobre qué, sobre lo inconcebible. Qué pena que uno en las puertas de la muerte se encuentre con lo inconcebible, pero ya sin tiempo. Qué pena. Y la gente se muere de pena. Una de las cosas que hablabas de la muerte digna de Salvador, que es un editor y filósofo de primera categoría, cuando habla de la muerte digna, y a veces hemos discutido en eso, ¿qué mayor muerte digna que una muerte consciente? Pero claro, para tener una muerte consciente tienes que tener una vida consciente. Y para tener una vida consciente tienes que darle la vuelta a los ojos y mirar qué pasa dentro. ¿Cuál es el problema que tenemos y que nosotros queremos resolver? Que nuestra sociedad nos está pidiendo continuamente que salgamos de nosotros mismos y compremos el nuevo cacharro de moda. ¿Para qué? Para rellenarnos de qué. Si cuando tú te compras aquello que estás buscando, a los 2 segundos de tenerlos ya no te sirve. Entonces, ¿cuál es el problema que está habiendo en esta humanidad y en esta civilización que se resquebraja? Lo que está pasando es que la civilización se está viniendo abajo. La civilización mecánica que empezó en el siglo XVIII está terminando. Esto ni es una tragedia ni deja de serlo. Es que es el fin de unos tiempos. Se acabó el Imperio Romano, se acabará el Imperio Norteamericano y aparecerá una nueva forma, si es que somos capaces realmente de darle la vuelta a los ojos, poner atención a lo que nos pasa dentro y a partir de ahí entender la vida como un proceso de conciencia y no un proceso de consumo y consumo y consumo. ¿De qué? De fantasías, absolutamente de fantasías. Qué pena ver cuando una persona está al final de su vida y veis que está al final sin haber tenido un principio. Entonces, ¿qué queremos nosotros con todo un protocolo de 38 años de trabajo? La sabiduría del mundo indígena es inconcebible. La sabiduría del mundo del budismo zen es inconcebible. Por eso ellos dicen, el camino del Buda es inconcebible, hacemos el voto de alcanzarlo. El camino del cristianismo profundo es inconcebible. Y entonces, ¿qué está pasando? Que nos hemos olvidado de que esa espiritualidad
por llamarlo así, porque se está reivindicando esta palabra, tiene que ya estar unida. ¿Qué es la espiritualidad? Liberándola de connotaciones negativas. Es el mayor logro que un ser humano puede alcanzar en este mundo para saber por qué está aquí y qué hace aquí, de dónde viene y hacia dónde va. Por eso las terapias nuestras estamos marcando mucho que la persona comprenda su ciclo de vida. Tiene su ciclo de vida, la muerte va a venir, es una realidad, pero la muerte puede ser que no sea para ti entrar en un pozo oscuro, y entonces es posible que entres en lo inconcebible. Es impresionante lo que saben los indígenas sobre esto, y si os cuento algunos detalles me echan del colegio de psicólogos. Entonces, a partir de aquí, tratar vosotros realmente de poder entender lo que hay. Bien, aquí veis realmente cosas. Yo en las conversaciones que he tenido con Ilya Prigogine, porque cuando yo lo invité ya lo conocía de antes y había estado en la Universidad Libre de Bruselas, es que eran gente abierta a estos procesos. Aquí en España, en las facultades de psicología y en algunos artículos a niveles internacionales, estando en relación con montones de universidades, facultades de psicología encontramos muy poco apoyo y hay mucho problema todavía en cuanto a luchar por el puesto personal. Sin embargo, contamos con gente de valía. Lo que pasa es que se tiene miedo a expresar estas nuevas visiones y estas nuevas formas, porque en el fondo lo que nosotros queremos es trabajar para la sociedad, trabajamos para la humanidad y trabajamos para que la gente realmente encuentre el sentido de la vida como el elemento, el motor mayor de la curación. Con los médicos que yo he trabajado, y muchos de ellos con una gran apertura, sabían que cuando estaban visitando los hospitales, y aquí los libros que yo he publicado, hay psicólogos, psicólogas y gente que trabaja en hospitales, saben cuál es el enfermo que va a tirar para adelante y saben cuál es el enfermo que no. ¿Y sabéis los que tiran para adelante? Los que tienen fe en su propia vida. Entonces, a partir de ahí, nosotros, yo ya os hablo en plan caos, yo siempre utilizo las teorías del caos, o sea que paso de una cosa a otra para que realmente hagáis un poco de hambre, que después viene la comida y todo eso, y así es conveniente que pongáis las neuronas a patinar un poco, que viene bastante bien. Bien, la cuestión, si os dais cuenta ahí, claro, yo entré en las teorías del caos, porque si os he hablado antes de medicinas tradicionales indígenas, hablamos del Zen, ¿vale? Y de prácticas de meditación que provienen de muchas espiritualidades. El propio cristianismo y el propio catolicismo tienen la oración. Si la oración es una meditación, es que tampoco hay que tirarlo por tierra. Entonces, la cuestión está que hay una apertura realmente por nuestra parte a entrar en el corazón de la bestia y a publicar con validaciones empíricas lo que nosotros estamos haciendo. Después, claro, nos encontramos con una cosa, los procesos internos. El problema que tienen las psicologías es que, aunque todas tienen una franja, diríamos, de trabajo correcto en su franja, nos hemos olvidado de los procesos internos. ¿Qué son los procesos internos? Son aquellos procesos de evolución que han marcado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Desde el primer neandertal, que igual veía salir el sol y de pronto se asustó y se metió en la cueva, hasta que uno de ellos dijo, vamos a ver qué es esto, y vemos que no nos mata y además da calor. En esos momentos se produce un proceso interno de ver qué está sucediendo fuera y de ver qué está sucediendo dentro, y a eso nosotros le llamamos mutaciones, en la línea de Jepsen. Sin mutaciones la humanidad jamás habría evolucionado. El primer pez que salta del mar y empieza a pasar de una respiración branquial a una respiración pulmonar, el primer anfibio, ese primer anfibio está realizando una mutación. Nosotros queremos trabajar en la misma línea, queremos trabajar entre las dos orillas e ir más allá del espacio, el tiempo y la materia y ver que existe un mundo, un nivel de realidad, de conciencia, por llamarlo de una manera aceptable, que lo conocen realmente de la sabiduría indígena, la sabiduría espiritual tradicional, pero que nosotros nos hemos negado a conocer, pero que además, con un agravante, estamos al límite ecológico. La Tierra está destruida, el espacio está destruido, las enfermedades aumentan, los cánceres del 2020, el pronóstico ya se ha producido en el 2015, las enfermedades autoinmunes aumentan. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un final
Y gracias que estamos llegando a un final, que nuestro avance por dominar el planeta, nuestra soberbia, está destruyendo aquel contexto en el cual nosotros vivimos. Si nosotros enrarecemos el aire, e incluso hay veces que la polución se está asociando a 15.000 o a 20.000 muertes, por ejemplo en Madrid o en Barcelona, está claro de que algo está pasando. Las aguas están contaminadas. Tenemos que parar. ¿Pero cómo tenemos que parar? Por ejercicios de política podríamos decir, ecológicas. Muy bien, no lo vamos a parar así. Esto es una inercia que se tiene que parar con un cambio de conciencia. Y algunos nos hemos dedicado a esto. Si no hay un cambio de conciencia, no va a haber posible un cambio de realidad. Seguimos en el siglo XX y los problemas que estamos teniendo hoy día en España y fuera de España son problemas del siglo XX. Hemos hablado del siglo XXI, pero yo creo, si hablamos del siglo XXI como una nueva esperanza, me parece que todavía no hemos entrado. Y esperemos que la espiritualidad no sea el negocio del siglo XXI, porque entonces ya acabamos con el negocio. Bien, entonces deciros que están los procesos internos, que nosotros hemos llegado a elaborar un protocolo y además con validaciones empíricas de cómo realmente alcanzar un estado de conciencia de forma real, no a través de quedar aquí en un salón, que aquí quedamos todos tan maravillosos, que bien hablamos. No, se tiene que hacer un trabajo personal serio, profundo, y tiene que haber un compromiso. ¿Con quién? El compromiso de la propia persona con su propia vida y el compromiso con su propia conciencia. ¿Qué es la conciencia? Que preguntan a veces. Yo estoy aquí, la semana que viene estaré en Barcelona, la otra voy a Londres, y siempre está la pregunta, ¿qué es la conciencia? La conciencia con mayúscula es indefinible, porque la conciencia es continente, y nosotros somos contenido. Sin embargo, a través de un proceso bien realizado, podemos llegar a la mejor definición que hay de lo que es sincronicidad. Es ser capaz de vivir la totalidad en la parte. Vivir la totalidad en la parte sería lo que los budistas llaman iluminación. Y en ese sentido, tiene que haber un camino de compromiso real. ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede realizar. Pero tiene que haber realmente un ponerse en camino con una intensidad de un 100% para poder conseguirlo. En esos sentidos, y en todo este trabajo realmente hacia los procesos, yo estuve en relación con Francisco Varela, me parece una persona impresionante también, y Prigogine, que a mí realmente me han servido mucho para colocar una línea científica válida, para que realmente el mundo de la ciencia también reconozca, puesto que la ciencia es la que manda en Occidente, hoy manda la religión, manda la ciencia. Hay un proceso que está ahí, que os lo digo rápidamente, sensibilidad, inestabilidad, bifurcación, que lo han comentado. Ya puedes pasar a la siguiente. Sensibilidad. Un síntoma es un estado no ordinario de conciencia, sea físico, sea psíquico, desde un dolor de cabeza hacia un proceso depresivo, como antes se comentaba. Eso es es el primer aviso que te está dando tu propia vida de que hay algo, que hay un reto. En el fondo, ese síntoma no tiene que ser cercenado. El trabajo nuestro es hacer precisamente del obstáculo la palanca. En el obstáculo está la palanca. Si tú cercenas el síntoma que la vida te está diciendo a través de las teorías del caos, de la misma manera que una caña de río crece porque hay un nudo y después consigue el siguiente fractal, evidentemente nosotros tenemos que poner atención a eso que la vida nos está diciendo. A eso le llamamos nosotros la positivación de lo patológico. Lo que tú consideras como patológico, en el fondo te estás transmitiendo un mensaje de transformación que ha de saber cómo. ¿Cómo? Esa sensibilidad aumenta, llega a un punto máximo de inestabilidad, porque todos partimos de un equilibrio inestable, y después de ese equilibrio inestable, esa inestabilidad puede llegar a un punto, y en la región más alta del desequilibrio se produce la bifurcación. Esto lo estamos viendo nosotros en la sala de terapia, en los trabajos en psicología. ¿Vale? Bien. ¿Dónde está el límite? Tiramos para adelante. ¿Era el siguiente el que había ahí? ¿Estás segura? Bien. Aquí hay un ejemplo de lo que es a niveles de la conciencia. Aquí tenemos el individuo con sus sensaciones, sus cuerpos y tal. ¿En qué consiste entonces el trabajo? Si nosotros tenemos un contexto de totalidad,
todo el trabajo de mindfulness y de meditación lo que está pretendiendo es abrir el ego. Es decir, si nosotros estamos encapsulados en nuestra propia piel psíquica y física y no somos capaces de intervenir e intercambiar energías con el entorno, a nosotros no nos está llegando eso. Decía Schrödinger, un físico cuántico, nosotros estamos continuamente siendo atravesados por partículas cósmicas que están a cientos de miles de kilómetros de aquí. Todo pertenece al azar. ¿Qué es el azar? El azar es nuestra propia ignorancia. Cuando no sabemos las leyes, cómo funcionan, decimos, es el azar. Y entonces esa sensibilidad, inestabilidad y bifurcación, vamos pasando, tira hacia adelante, sigue, hasta que veas una foto. Aquí tenéis un ejemplo de sensibilidad. Claro, estos son procesos reales, ¿eh? Estos son dibujos pues, que han hecho los pacientes cuando han venido. Los procesos de cómo una persona se siente. Estaba antes Teresa hablando de que estaba en una habitación pequeña y uno no sale. Y veces que el cuerpo humano tiene una resistencia impresionante. Porque viene gente, a veces con 30 años de depresión. ¿Cómo está viva esta persona? Pues es que el cuerpo es una maravilla. Y aguanta hasta que un día no aguanta, lógicamente. ¿Por qué? Porque están aquí. Pero si nosotros trabajamos de forma adecuada a eso, pasamos a la siguiente, vemos que la sensibilidad de que esta persona puede pasar una inestabilidad en la cual algo está pasando ahí dentro. A veces la gente no lo ve, pero alrededor hay un bicho negro, si lo estáis viendo, que además la persona que lo dibujó no se dio cuenta hasta que yo se lo dije. No hay puntero, pero aquí lo estáis viendo, ¿vale? Entonces, algo está pasando, diríamos esa sombra oscura que la persona trae. Se está en estos momentos, hay una pugna con, diríamos, la forma luminosa. ¿Pero por qué digo yo esto? Porque yo me voy mucho a las leyes de Mendel y a las leyes de la memoria, de Julia y demás, que muchas veces se está olvidando hoy día. Y es que nosotros traemos una memoria, traemos una herencia. Y esa herencia tiene que ser resuelta. Esa herencia nosotros la hemos descubierto, que se conforma en un molde. ¿Cuál es tu molde? El molde que has heredado. Y el molde se puede explicar a través de las teorías del caos, a través de fractales, rutas disipativas. Esto es complicado, está el libro de las teorías del caos, prologado por José Luis Pinillo, que explico sobre eso. Aquí lo tenemos. Cuando nosotros en el proceso terapéutico, tú puedes acceder a cuál es el molde que has heredado, que va a ser tu mortaja, y que te va a destruir la vida. Y hasta que no resuelvas y disuelvas ese molde, y habrá otras escuelas que trabajen con relación a eso, no vas a poder encontrar realmente quién eres tú. Todas esas capas tienen que ser resueltas y disueltas, y aparece ahí una vivencia de lo inconcebible. Tiramos hacia adelante, veis que está saliendo. Aquí está un proceso de bifurcación, ¿vale? En el cual realmente la persona está renovándose. Hay un proceso de renovación, y vamos hacia adelante, y ahí tenéis cómo nos encontramos por fin lo que sería el punto final de la bifurcación, que es la apertura a lo que estamos diciendo. Depende, esto tiene un contexto más medicinas indígenas, puedes tirar hacia adelante y tenemos algo más y algo más y algo más. Pero esto no lo voy a explicar, esto es muy complicado, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la historia que yo podría decir sobre esto? Así como rápido. Nosotros, todos los males del mundo están producidos por el inframundo individual y colectivo. Y mira que hay inframundo. Y mira que hay noticias horrorosas. Y hay veces que las digo, no por sádico, sino porque no las queremos ver. Hay procesos arcaicos muy duros y muy fuertes que aparecen. Y aparecen, podríamos decir, pues a niveles de noticias. El verdadero proceso, ya lo decía San Juan de la Cruz, como lo dicen exactamente en los mundos indígenas, como lo dicen cuando hablan de los monstruos hambrientos en el mundo del ser. Si tú quieres realmente acceder a ese mundo de transformación que estamos hablando, no se trata de ir hacia arriba al supramundo, donde se mezcla la nata con la basura. No se puede seguir en el plan nueva era, espiritualidad, y después resulta que los pies están sin limpiar. El verdadero proceso es pasar por el inframundo, donde está la herencia oscura recibida y donde están las lealtades invisibles que nos llevan a sufrir porque hace 4 generaciones no se resolvieron los problemas. Y en ese sentido la energía no se destruye, tan solo se transforma. Eso continúa. Una vez realmente tú resuelves el inframundo, entonces sí que vas a poder llegar al supramundo. Y os diré una cosa, la vida es
maravillosa. Lo que yo he aprendido de los mundos indígenas y del mundo de la meditación zen es inconcebible, inconcebible. Entonces, como de lo inconcebible no se puede hablar, lo único que puede decir uno es sacar el pañuelo, ¿vale? Quiero dar con esto también un recuerdo a José Luis Pinillos, que prologó el libro. Yo vengo de Barcelona, entonces lo conocí en el mundo de las facultades de psicología aquí, me pareció una persona excelente. Cuando yo le dije, vamos a entrar en la facultad, y me dijo, uy, espérate. Y me dijo que en las facultades de psicología entrarás cuando mueras. Pues muchas gracias, José Luis. Entonces, muchas gracias a vosotros y espero que os haya servido todo esto. Vamos a hacer una mesa redonda con un catedrático de la Complutense y un profesor de la Universidad Complutense y algunas personas más aquí, y después os vamos a dejar ir. No sé si con más o menos sombra, espero que un poquito os hayamos iluminado con una cosita, y a partir de ahí